Atiendan todos un momentito. ¿Cómo vender más en la situación actual con la que está cayendo? ¿Eso es posible o no es posible? Nos dice Eduardo Navarro, presidente de Improven, que sí es posible vender más aunque haya crisis. Don Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y cómo se vende más? A ver. Pues lo que hemos hecho ha sido... veíamos en el mercado que había empresas que se están comportando razonablemente bien en los tiempos que corren. Entonces, lo que hicimos fue, por un lado, cuantificar cuántas empresas eran y qué estaban haciendo. Y tenemos algunas sorpresas positivas. Por un lado, el 17% de las empresas están comportándose mejor que antes de la crisis. Es decir, que no es que... ¿Y cómo lo hacen eso? Sí, ahora voy. Entonces, la primera gran conclusión es 17% están mejor. ¿Y qué tres grandes cosas están haciendo las empresas que les va mejor? Por un lado, están redefiniendo su modelo de negocio. Es decir, una cosa muy importante es que cuando llega la crisis los clientes se comportan de otra manera y hay empresas que están redefiniendo sus estrategias y su modelo de negocio para ello. Hay otra parte muy importante que es la internacionalización. Esa es una variable clave porque al final lo que está sucediendo en el día a día... Claro, Inditex me viene enseguida a la mente, ¿no? Inditex... ¿Cómo vende más con crisis? Banco Santander, no sé qué, hay muchísimos casos, pero no solo en las grandes compañías, sino también en las de tamaño medio. Y luego hay una tercera parte muy importante que son las adquisiciones. Es decir, una manera que tienes fácil entre muchas comillas, porque es cierto que las adquisiciones tienen muchos problemas, pero hay una manera que es relativamente fácil, es adquiriendo, sobre todo en los tiempos actuales, empresas competidores en problemas. Si tú estás razonablemente bien y adquieres un competidor que tiene problemas, a un precio de saldo puedes estar cogiendo muchas ventas. Eduardo, a ver, buena parte del tejido empresarial español son pequeñas y medianas empresas. Exacto. Aquí citamos mucho a las grandes siempre, no solo porque cotizan en bolsa, sino porque mueven miles de millones, ¿no? Pues es un Santander, una Telefónica, un Inditex, una Iberdrola, una Repsol. Claro, quien sea dueño de un negocio, que nos esté escuchando en este instante, quien sea autónomo y tenga su pequeño negocio, dirá, qué fácil, ¿no? Pero ¿cómo me redefino? ¿Cómo compro? ¿Cómo me internacionalizo? De estas grandes líneas que puede sacar el pequeño. No, si realmente nosotros nuestro estudio lo hemos hecho entre 107 empresas de tamaño medio, claro. Es decir, de hasta 500 millones de facturación, desde 10 millones hasta 500 millones, es decir, un tamaño de empresa mediana, lo que sería la mediana empresa española. Y ahí es donde hay muchísimas oportunidades, porque es cierto, como bien dices, que España no se acaba en el IBEX 35, luego te vas al polígono de Getafe o te vas al polígono claro. de no sé dónde y allí hay un montón de empresas, pero que las recetas son las mismas. El problema o la situación es que cada uno tiene sus dificultades o sus facilidades. Por ejemplo, una mediana empresa lo tiene más fácil para redefinir su negocio, aunque, por ejemplo, tiene más difícil la internacionalización. Es decir, que ser mediano no es ni bueno ni malo, es distinto para poder aprovechar estas palancas. La desventaja que tienes es que seguramente tienes menos equipos, menos recursos para hacer determinadas cosas, pero también es cierto que para adaptarte a la nueva realidad del mercado lo puedes hacer mucho más rápido y eso es una gran ventaja que tiene la mediana empresa contra la grande, que al final una mediana empresa puede rápidamente cambiar el chip. Esto es algo que, por ejemplo, en el sector de la alimentación lo estamos viendo, como empresas medianas rápidamente se han dado cuenta de cómo está evolucionando todo y empresas más grandes que dependen... Como por ejemplo, pónganos un ejemplo, a ver. Hay un ejemplo, por ejemplo, bastante claro que es Mercadona. Mercadona, siendo una empresa grande pero que se comporta con un liderazgo muy claro por parte de su presidente, pues rápidamente toma decisiones versus otros del mismo sector que para tomar las mismas decisiones necesitan meses o años. Y eso es muy, muy importante porque al final esa velocidad de reacción en estos tiempos tan turbulentos es muy importante. Las multinacionales o las grandes empresas tienen la gran ventaja de tener más recursos, pero tienen la desventaja que en principio son más lentas. Entonces yo creo que las medianas empresas tienen que poner en valor esas ventajas que tienen, que es el poder moverse rápido. Y dentro del estudio ya digo que una de las grandes variables es tener esa capacidad de adaptación al cambio. Capacidad de adaptación al cambio, rápido, venga, vamos a reaccionar, ¿no? Es lo que hay que hacer. Claro, porque ese es el problema, que no caigamos en trampas emocionales. Lo que tenemos que hacer es, el mundo ha cambiado, mis clientes han cambiado, su manera de pensar ha cambiado, ¿vale? Pero no demos vueltas y no nos quejemos en todo lo que nos está pasando negativo, sino sentémonos con esos clientes, escuchémosles, veamos cuáles son sus necesidades y a partir de ahí redefinamos nuevas maneras de hacer las cosas. Es muy, muy curioso en nuestro día a día con los clientes cómo te sientas con el presidente de una compañía con 50 clientes suyos y él tiene unas creencias de lo que piensan sus clientes que han cambiado totalmente. En cualquier sector, en inmobiliario, en retail, en lo que sea. ¿Eso sucede? Sí, es muy curioso porque hemos de tener en cuenta que en los últimos 2 años ha cambiado. Imagínate el típico presidente de una compañía con 60 años, que lleva 35 años conociendo un negocio.
el típico propietario que lleva 35 años en un negocio. Entonces, en los últimos 2 años, de pronto todo cambia y para él es muy difícil de reasimilar todos esos cambios. Entonces, es muy curioso y nosotros con clientes nos pasa muchísimo el que cuando ven los resultados del estudio dicen, no puede ser que mis clientes piensen eso de mí. Y te sientas con los clientes y con él y aprende muchísimo de los nuevos gustos y las nuevas preferencias de los clientes. Bueno, pues Eduardo Navarro, presidente de Improven, ¿cómo vender más en la situación actual y autor del libro ¿Quieres salvar tu empresa? ¿Es fácil salvar una empresa al borde del precipicio? Tiene su gracia, como casi todo en la vida. ¿Pero cómo se hace? ¿Recurriendo al capital riesgo o cómo? ¿Dónde está la clave? La clave, fíjate, yo creo que hay 2 grandes claves, es tomar grandes decisiones y tomarlas rápido. Esas son las 2 grandes variables para salvar una empresa que está al borde del precipicio. Esto, para que nos hagamos la idea, es como si Fernando Alonso tiene que cambiar de marcha, no puede pensárselo, porque entonces ya la han adelantado. Claro, aquí hay que ir rápido. Eduardo, gracias. Gracias a vosotros. Señores, enseguida Beatriz Torija ya está de vuelta con los contertulios, con todos ustedes, van a analizar la actualidad del día.